La honra y la gloria es para ti, Señor. Digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Tu Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Tu Espíritu Santo está en las casas. Tu Espíritu Santo está en todas las iglesias de tu nombre, Señor. Tu Espíritu Santo está en todos los lugares donde tu nombre es alabado. Porque donde dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de todos. El apóstol Pablo a su hijo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Quiero predicarle bajo este pensamiento bíblico. La palabra de Dios no está en cuarentena. Para los hermanos de Fiesta Pentecostal Internacional con Jesús, para todos los pastores y discípulos, estamos escondidos por un breve tiempo, porque somos luz en la casa, porque la palabra de Dios no está en cuarentena. Esta carta el apóstol Pablo la escribió desde Roma, donde se encontraba encarcelado por segunda vez. Se cree que en esta ocasión se encontraba solo, ya que la primera vez que estuvo en la cárcel, según Hechos el capítulo 16, Pablo estaba acompañado de Silas. Pero en esta ocasión, cuando Pablo habla de su encarcelamiento, ya se encontraba solo, porque él dice, sufro penalidades. Él está hablando de él, no estaba con Silas. Para eso hubiera dicho, sufrimos penalidades, sino que aquí el apóstol Pablo está diciendo, sufro penalidades. Pero a pesar de que el apóstol Pablo estaba preso, a pesar de que Pablo estaba encarcelado, a pesar de que humanamente estaba prisionero, Pablo continuaba predicando la palabra de Dios, porque aún en la cárcel, en su primer encarcelamiento, en Hechos el capítulo 16, la Biblia dice que Pablo y Silas se pusieron a cantar himnos al Señor, y a la medianoche de repente el Espíritu de Dios se movió y los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Los presos oyeron, y el carcelero de Filipos, él dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que en su primer encarcelamiento, el apóstol Pablo alcanzó al carcelero de Filipos y a toda su familia y lo bautizó en el glorioso nombre de Jesucristo aquella misma hora de la noche. Pero en este segundo encarcelamiento, Pablo le dice a su hijo Timoteo, vas a pasar por penalidades, vas a sufrir, pero confía en el Señor Jesucristo, porque aunque yo estoy prisionero, aunque yo estoy preso, la palabra que yo predico no está presa. Yo le vengo a decir a usted en esta noche, 5 de abril del año 2020, la palabra de Dios no está en cuarentena. Lo voy a repetir una vez más, la palabra de Dios no está en cuarentena. En su primer encarcelamiento, el apóstol Pablo se puso a orar y se puso a cantar, pero en su segundo encarcelamiento, el apóstol Pablo se puso a predicar la palabra de Dios. Y en este segundo encarcelamiento, la Biblia dice en Filemón, el capítulo 1 y el verso 10, hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios tiene más poder que nunca. La palabra de Dios es más efectiva que nunca. Y la palabra de Dios no está en cuarentena. Gloria al Señor. Hoy el mundo está en cuarentena como medio preventivo para evitar que el coronavirus se siga propagando. Estamos escondidos en la casa. Estoy predicando aquí sin tanta gente como antes, pero ¿sabe qué? Vengo a decirle que aunque nosotros estamos en cuarentena, la palabra de Dios no está en cuarentena. El mundo está en cuarentena. Y tenemos que respetar esas órdenes que nos han dado. Es la razón de que el 98% de todos nuestros discípulos están ahora en sus casas. Pero allá desde tu casa yo vengo a decirle que tú eres el que está en cuarentena. Pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Lo voy a repetir, usted y yo estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra cuarentena en medicina es un término para describir el aislamiento de personas o de animales, como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga. Puede durar 40 días, pero también puede ser menos o más de 40 días. La palabra cuarentena es la palabra más buscada en el Google durante estos meses. La cantidad de búsqueda no se menciona, pero asciende a millones de millones. Ha alcanzado récords históricos. La palabra cuarentena en sinónimo en la Biblia significa transformación, preparación, renovación, aislamiento, confinamiento, incomunicado, retiro, cambio, encierro, soledad, pasar a otra etapa o a otra temporada. El número 40 aparece más de 100 veces en la Biblia y en momentos claves. Ejemplo de la palabra cuarentena en la Biblia. 40 días y 40 noches duró el diluvio. En Génesis 7:12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Mas Dios le dijo a Noé: entra tú, tus hijos, tu esposa, tus nueras, entra al arca que vas a construir. Pero esa arca era una casa flotante, era una casa donde Noé se iba a resguardar por 40 días. Dios desde el principio del Génesis mostró que la salvación estaría en las casas. Por eso es que Noé se salvó estando 40 días en la casa flotante. En la Biblia dice en Éxodo 16:35 que así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Por 40 años duró el éxodo. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte Sinaí. Y él estuvo ahí, dice Éxodo 34 y el verso 28. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto de los 10 mandamientos. La Biblia dice en Números 13:25, 40 días exploraron la tierra prometida los espías de Israel. Y durante 40 días Goliat retó a los israelitas hasta que David lo venció. Dice el primer libro de Samuel 17:16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. La Biblia dice en primer libro de Reyes 2:11 que David reinó 40 años. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. La Biblia dice en primer libro de Reyes 11:42 que los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 días. La Biblia dice que 40 días ayunó el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb.
La Biblia dice en primer libro de Reyes 19:8: se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En Jonás capítulo 3, verso 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La Biblia dice en Lucas 2:22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. 40 días y 40 noches fue tentado Jesús en el desierto. Mateo 4:2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero también la Biblia dice que después de haber resucitado, Jesucristo se le apareció a sus discípulos por 40 días. ¿Qué estamos aprendiendo en esta noche? Aprendemos que la palabra de Dios, que la palabra cuarentena, es el tiempo en el que Dios pone a prueba a su pueblo. Podemos estar presos, podemos estar escondidos, pero nunca, escúchalo bien, nunca la palabra de Dios va a estar en cuarentena. Nunca la palabra de Dios va a estar en cuarentena. Nunca la palabra de Dios va a estar en cuarentena. No hay gobierno, no hay autoridades religiosas, no hay científicos, no hay filósofos que han sido capaces de detener la predicación de la palabra de Dios. Nerón encarceló a Pablo, pero no pudo encarcelar la palabra. Nerón y los emperadores mataron a los cristianos, a los predicadores apostólicos del nombre de Jesucristo. Los llevaron a la cárcel, pero nunca pudieron aprisionar la palabra de Dios. Fueron asesinados, la sangre derramada, pero nunca fue asesinada la palabra de Dios, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice Jesús, nunca pasará. Hoy yo vengo a decirle en esta noche, usted que me escucha, la palabra de Dios no necesita tener un cubrebocas. El cubrebocas usted y yo lo necesitamos. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no puede estar en cuarentena. No hay hombre que pueda detener el poder de esta palabra. Esta palabra tiene poder. Esta palabra es poderosa. La palabra de Dios no está en cuarentena, está más activa que antes. El diablo siempre se ha equivocado, porque mire, este templo está vacío, pero allá dice Jesucristo. Pero las casas, hay más de 1000 casas de discípulos de Fiesta Pentecostal Internacional con Jesús en todo México, conectados en sus casas, predicando el evangelio, predicando que solamente Jesucristo sana y salva. Oh, aleluya. Este edificio que usted y yo creíamos que era el templo, no es el templo eres tú, la iglesia eres tú. Y ahora hay iglesias abiertas por todos lados, porque la palabra de Dios no puede estar en cuarentena. La palabra de Dios, según el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hoy más que nunca, en el siglo XXI, en el mes de marzo, abril del 2020, es cuando más la gente está buscando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios tiene autoridad. Proverbios 35: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. La palabra de Dios es eterna. Dice Isaías 48: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra
de Dios permanece para siempre. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. Hoy más que nunca, usted y yo, escondidos en casa por un poco de tiempo, no podemos poner la palabra de Dios en cuarentena. Usted lo tiene que predicar, usted lo tiene que enseñar, usted tiene que predicar el evangelio, porque el evangelio es poder. Pablo en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escóndete por un poco de tiempo, pero tú eres la luz, y la palabra de Dios no puede estar encerrada, no puede estar prisionero, no puede estar enmudecido, no puede estar en cuarentena. Tenemos que predicarla. Vienen días buenos, vienen días impresionantes, donde la gente se va a acercar a Dios. La gente se va a acercar a Dios. Él no retarda su venida, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Él es paciente, esperando que tú te arrepientas y vengas a la luz, al conocimiento del evangelio verdadero del nombre de Jesucristo. Oh hermano, pastor, discípulo, creyente, amigo, yo te invito a esta hora, que allí en tu casa, con tu familia, para los pastores y discípulos, para los amigos que nos siguen, allí desde tu casa, quiero decirte que Isaías capítulo 40 y el verso 1 al verso 2, Dios le dice a su pueblo: esto va para los llamados de su nombre, esto va para ti, iglesia del nombre de Jesucristo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, los llamados de su nombre. Dice Isaías 42, hablad al corazón de Jerusalén. En otra versión dice, háblale, profeta de Dios, háblale, evangelista, predicador, pastor y maestro, háblale con cariño a mi pueblo. Dios me ha levantado en este tiempo para hablarle con cariño a este pueblo del nombre de Jesús. Antes que suceda cualquier cosa, nuestro Padre siempre va a proteger a sus hijos. Antes que destruyera el mundo entero, preparó a Noé, a su familia, y los metió en una casa flotante. El arca que preparó Noé fue una casa flotante. Fue una casa que estuvo flotando sobre las aguas por 40 días. Eso representa, según Pedro, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Se salvaron 8. ¿Por qué fueron 8? Porque el número 8 significa nuevo comienzo. ¿Y qué le dije de la cuarentena? Que cuarentena significa nuevo comienzo, nuevos inicios, nuevas temporadas. Destruyó el mundo entero, pero había una familia que reinició con Dios, que comenzó con Dios, que empezó con Dios. Y lo primero que hizo Noé, después de haber salvado por Dios, es ofrecer un sacrificio vivo a su Dios que lo había salvado. Usted y yo necesitamos ofrecer sacrificios de alabanza que expresen gratitud, agradecimiento por la salvación a nuestro Dios. La Biblia dice en la versión NBI, nueva versión internacional, le dice a los profetas:
hablen con cariño a Jerusalén. Oh, mi hermano, mi hermana, pastor, discípulo que me está mirando, cuando usted habla de su pueblo, cuando usted habla de México, usted hasta lo canta: México lindo y querido. Eso lo decimos los mexicanos. Cuando hablamos de México, hablamos cosas bonitas. Si usted es de Estados Unidos, hable bien de su ciudad, de su estado. Si usted es de Guatemala, hable bien de Guatemala. Si usted es de El Salvador, hable bien de El Salvador. Si usted es de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, estamos orando por ustedes. Esto será solo un poco de tiempo. Argentina, Italia, toda Europa, Asia, Canadá, todos los países, hay casi 200 países donde millones están escondidos en las casas. Dios me ha levantado esta noche para decirte a ti, desde tu casa, acompañado de tus seres queridos, hablen con cariño a Jerusalén. Si tú y yo, siendo mortales, hablamos bien de nuestra ciudad, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? A Dios le molesta que hables mal de su pueblo. El pueblo de Dios es Jerusalén, y el que bendice Jerusalén será bendecido. Y usted y yo somos la nueva Jerusalén. Por lo tanto, yo le vengo a decir a usted, pastores, predicadores, discípulos, en medio de este tiempo, hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio. Esta cuarentena la vamos a pasar. Será un poco de tiempo. Y la Biblia dice: porque ya ha pagado su iniquidad, que ya ha recibido la mano del Señor el doble por todos sus pecados. El verso 3. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la etapa un sendero para nuestro Dios. Es tiempo de arrepentimiento. Esto es cariño. ¿Qué haremos?, dijo esa voz en el día del Pentecostés, en Hechos 2:37. Y un predicador llamado Pedro, que siempre tenía la espada para cortarle la cabeza a todo mundo, ahora con cariño, lleno del Espíritu Santo, dijo: arrepentíos. Este es el mensaje de cariño. Arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo le invito que se arrepienta de sus pecados. Si hay algún amigo, visitante, familiar que aún no se ha entregado a Dios, que se entregue en esta noche. Llama a un predicador, llama a un pastor cerca de tu casa, cerca de tu ciudad, y dile: yo quiero ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, yo ruego por todos los países del mundo, y ruego por tu iglesia, la única iglesia que hay, que nació en el día de Pentecostés, en el aposento alto. Señor, pido misericordia, piedad, compasión, porque estamos en cuarentena humanamente, respetando a nuestras autoridades. Pero la palabra tuya, la palabra no está en cuarentena. La palabra tuya está más viva que nunca. En el nombre de Jesús, adoremos.